en 678 Domingo. Edición de lujo del Show del Chiste. Twitter, Revista Barcelona. Ojalá Clarín organice con prolijidad su obligada retirada de Fibertel. Así no genera entre los usuarios afectados una innecesaria ola anti-K. La Gaceta. Me vuelvo loco si me sacan Fibertel, dijo Pino Solanas. ¡10! Tirón de orejas. Clarín sabía y continuó operando. El grupo de Mañeto admitió ante la Bolsa de Londres en 2007 que no podía garantizar la continuidad del servicio. La crispación de Mañeto. Fibertel, el escándalo. Denunció a la oposición que esto forma parte de una campaña kirchnerista para limitar la libertad de expresión y controlar los medios. Papel prensa y el papel de la prensa. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Según se anuncia, el martes próximo, la presidenta presentaría el relato de la historia oficial de Papel Prensa en público. ¿La historia oficial? La historia oficial, sí, efectivamente. La historia del gobierno. Ellos han construido... Sí, sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Carta clave en el conflicto Papel Prensa. Lidia Papaleo rompió el silencio. Y yo con Mañeto de Clarín, en otra parte, donde coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. No había chances. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Pena de la Mayora contextualizó a Samuel Helblum. El feriado 2 de abril en Malvinas se mantiene el día viernes. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? El día de la memoria. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Lo de Chiche Helblum me parece siniestro, realmente siniestro me parece. No, llamo a la gente que tenga conciencia a no escucharlo más, sinceramente, a no escucharlo más, a no alimentar más su morbo inmundo. Es espantoso lo que dijo, porque teniendo archivo de la historia y de cómo se comportó él en ese momento espantoso y trágico de la historia de los argentinos, ¿se puede decir malas palabras? Dígala. Según cuál, a ver, debe decir. Es un hijo de puta. Perdón, pero es así, es un hijo de puta. O sea, no se puede creer que el tipo manosee de esa manera 30.000 personas desaparecidas diciendo ¿qué es el 24 de marzo? Haciéndose el tonto con eso. Es una cosa de locos, o sea, realmente es una cosa de locos. A 5 días del exabrupto, sigue la protección mediática. Y hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Gran hallazgo de Gaby Schultz. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas así, no para arreglar delante del señor Mañeto ninguna cosa, nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Fíjese, cuando Dualde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Esto no es joda, lo vi. Hoy entra sí o sí el nuevo mimo a 678. Así es, Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. Otro día de noticias fenomenales. 1. Actividad fabril. Página 12.
La actividad fabril creció 7,9%. Industrias con energía suficiente. Ancarazo de la selección de básquet. Ha terminado el partido, 89-82. Está ganando en este torneo. Sí, señor, Argentina. 2 presentaciones, la Argentina está puntero. Ahí está el torneo. 3. Calamaro de cumple. Homenajazo de fútbol para todos. Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer. 4. Medalla de oro. Brian Toledo, anote ese nombre, ganó la medalla dorada en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur. ¿Qué es lo significativo? Que hacía 62 años que un argentino no conseguía en atletismo conseguir una medalla de oro. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. 9, 6, 7, 8. El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, aquí estamos, domingo 22 de agosto, de nuevo en 678, un programa que no tira nada por la ventana, como le gusta hacer a otra gente. Hoy un programa que quiere llevar tranquilidad porque tenemos problemas con la tranquilidad. Acá yo tengo, me llegó esto, ya, si lo podemos ver acá. Fivertel seguirá brindándote el servicio con total normalidad. Queremos que estés tranquilo, el servicio no dejará de funcionar. Bueno, para ver todo esto, para ver si vamos a estar tranquilos o no, tenemos, además de mis compañeros Cabito, Sandra Russo, Carla Chusnowski y Barone. Yo diría, para agregar a eso, para tranquilizar a Pino Solanas. También con Pino, que estaba muy Se quiere morir. amargado prácticamente. Últimamente Pino viene muy entristecido, muy angustiado. Deberías darle buena noticia, debido. Porque no quiere tener ¡Telecentro. No le queda bien ¡Telecentro, no le gusta. Bueno, para hablar de estas cosas, hoy vamos a conversar, bueno, con quien tiene las orejas más calientes. Vio que dicen que cuando hablan mal de uno, las orejas están calientes. Las orejas a 300 grados, más o menos. El ministro Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Gracias por venir. Y también, por otro lado, a Luis Siri, delegado de Trabajadores Gráficos de Artes Gráficas Rioplatenses, que es una empresa del Grupo Clarín. Luis Siri es un delegado que ha sido despedido
junto con otros 10 delegados y 120 laburantes. 119 compañeros y todos los delegados en el 2004. Bueno, y vamos a hablar después también de todo esto. Pero... seguro. Eso dice Clarín. Pero ahora tenemos el primer informe, que es novedades de banda ancha, distinta vara, y también adentro de todo esto también hay el empleado del mes, show del chiste y otras cosas. Es un gran popurrí, es un hermoso. A ver cómo es. Novedades de banda ancha, distinta vara, el empleado del mes y el show del chiste. Prometedor informe, ¿no? Arranquemos con otro episodio de Distinta Vara. Caso 1. El vicepresidente de famoso monopolio y la inundación de 8.000 hectáreas equivalen a la mitad de la capital federal para provecho propio. El gravísimo tema es difundido por Visión 7, algunos diarios 678, TVR y CN23. Pasados 10 días, nuestros legisladores desconocen la cuestión. El proyecto que está llevando adelante, que quiere impulsar el vicepresidente del Grupo Clarín, Aranda, donde intentan inundar 8.000 hectáreas en Corrientes para un proyecto particular. No lo conozco, pero no lo conozco. No tengo ni idea de qué me decís. No lo conozco el proyecto, estoy diciendo la verdad. No lo conozco. No conozco para nada. ¿No conoce en serio? No, de verdad que no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué le parece el proyecto del vicepresidente del Grupo Clarín? Después hablamos. Después no habla conmigo. Simplemente, ¿qué le parece el proyecto Algo habrás hecho. Otra vez esa frase. No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. He visto precisamente en 678 que el otro día estuve mirando algo sobre el estilo, pero necesito más información, no tengo la menor idea. Por supuesto que si es algo así como vos lo estás describiendo, es gravísimo. Nos llama la atención que ya es el segundo o tercer legislador que nos dice que no conoce el tema. No sé si tendrá que ver con que no tiene mucha difusión en los medios. Probablemente no debe tener, tal vez no la tenga. Lo que está claro es que ustedes se han encargado de que los que no sabían se enteraran y los que no se enteraran viendo 678 o alguno de los programas que replican el tema. Así que de hecho que yo me enteré a través del programa de ustedes y está bien que así sea, porque en definitiva es una noticia. Que no salga en algunos o en otros medios no significa que la noticia no sea una noticia interesante, importante, repudiable, y que nos comprometamos todos para ver de qué se trata y estemos en el lugar que estemos, entendamos que si esto es así necesitamos actuar todos, no solamente los vecinos que se van a ver damnificados, sino todos los que decimos que somos representantes de la gente, poder actuar en consecuencia, ¿no? Caso 2. Ante existencia de ilegalidad al darse cumplimiento a cláusula contractual, el poderoso empresario Mañeto ve disminuida su posición igualmente dominante. A las 2 horas de ocurrido el hecho, nuestros legisladores salen en defensa de Mañeto. Diputados radicales, peronistas federales del PRO y la coalición cívica firmaron una resolución donde repudian lo anunciado por el ministro de Vido. Distinta vara a full. Media capital inundada y nadie se inmuta. Le tocan una fibra óptica a Mañeto con todas las de la ley y salta al toque el derechoso coro. Es impresionante cómo la mayoría de la oposición se ha convertido en un ejército para la defensa de intereses corporativos, de intereses empresarios. Es raro, porque hay muchas situaciones que se generan conflicto y uno no encuentra esa respuesta inmediata del sector político de la oposición. El Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, presentaremos los bloques de oposición un proyecto de ley para derogar la decisión administrativa del ministro de Vido. Estamos en presencia de un plan sistematizado para condicionar y restringir las libertades en la Argentina. Me parece que realmente es vergonzoso los escándalos a los que nos tienen sometidos, que ya son tantos que nos tienen acostumbrados y uno va tapando a otro. Recordé una frase de Néstor Kirchner, según la cual Moreno era como Lassi. Por eso le voy a pedir perdón a todos los argentinos y voy a compartir con ellos que es evidente que Lassi tiene rabia. Nosotros creemos que una vez y para siempre esperamos, vamos a decir basta. Que no pasen las cosas como la de Fibertel, que la gente le asusta, la sensación de que todo puede suceder, de que cualquier tipo de atropello puede pasar. El gobierno Néstor Kirchner, que no habla, tiene 3 barra bravas nuevos.
Uno viejo debido, que es el que caduca Fibertel. No es bueno para la seguridad jurídica cuando un país reclama, cuando los sectores empresarios reclaman previsibilidad. Esto es cambiar las reglas de juego. Está reduciendo nuestra democracia republicana a un régimen de imposición, de arbitrariedad, de irrespeto a la ley y de apropiación de los recursos del Estado en contra de determinados particulares. La mayoría de la oposición se ha convertido en un ejército para la defensa de intereses corporativos, de intereses empresarios. Quien aboga por Fibertel en este momento lo hace por una ilegalidad. ¿Ustedes se imaginan a un periodista del grupo Clarín animándose a decir en esos medios que Fibertel es una ilegalidad? Esto como reflexión por la muy mencionada a veces libertad de prensa. Y como anunciamos en el título del informe, como recién vimos, picaron rotundamente en punta en la carrera hacia el empleado del mes de agosto, cuando no, Pato Bullrich, Oscar Aguad y Silvana Giudici. Estos son otros casos del terceto y su alineamiento taxativo y servil. La marcha a favor de la ley de medios K. La ley de medios K. Periodistas tienen que entender que esto no es contra uno o contra otro, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo, es contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo. Primamos el 152 y sus anexos, digamos. Y todo es lo que permiten que el año que viene se desguacen los medios de comunicación. Si es así, con todo gusto discutamos la ley y en una semana la sacamos. Y ahora sí, cerrando, vuelve el show del chiste con Pino Solanas como estrella invitada. La Gaceta. Me vuelvo loco si me sacan Fibertel, dijo Pino Solanas. Bien, bueno, más allá de los problemas psíquicos que le puede traer a Pino Solanas, yo le quería preguntar, además de un montón de cosas, pero ¿por qué caduca Fibertel? Bueno, primero quería aclarar que yo hice la migración el jueves y todavía no fui al psiquiátrico, no, para que tranquilidad eso nadie. Después, algún comentario sobre el trabajo de producción que vimos antes, ¿no? Escuchar a Macri hablar de la preocupación por los atropellos a los que usan los medios de comunicación parece como hablar de la soga en la casa del horcado, ¿no? Y después la canción de Gieco, el Orozco, no lo conozco, se aplicaría muy buena al primera etapa. Quiero decirle a todos los usuarios de Fibertel o de la ex Fibertel que en realidad ellos son rehenes de una decisión de Fibertel, que fue disolverse. Fibertel los entregó al disolverse el 15 de enero del año 2009. El silencio que fue el que hizo el Estado Nacional en todo este tiempo, hasta que tomó la decisión de caducar la licencia que estaba utilizando en forma trucha, como se dice vulgarmente en lenguaje popular, no fue porque el arquitecto Sala, que es el secretario de Comunicaciones, sea vago o va poco a trabajar, sino que en un tema de muchísima gravedad, en un grupo que se veía, de hecho eso trató fundamentalmente la ley de medios, que se concentraba cada vez más, que esto iba en detrimento de gran cantidad de las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas del interior, que fueron las que pusieron el hombro para llevar adelante el sistema de Internet a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Fibertel está en 500 ciudades de la Argentina y la Argentina tiene 2.600 ciudades donde hay Internet. Y fundamentalmente que tengan en cuenta eso, que el que los entregó, el que teóricamente los puso de rehén, fue la empresa Fibertel. Ahora, le digo, ¿por qué? Sí, discúlpeme, Cablevisión se fusiona con Fibertel y hay Fibertel. De hecho. ¿Pero por qué toman esa decisión la empresa? El Estado Nacional no lo había aprobado, ellos toman, pues como hace el grupo habitualmente, toman las decisiones de forma fáctica, inscribiendo en la inspección de personas jurídicas, que simplemente es una inscripción societaria, desde el punto de vista formal estaba todo correcto, pero la Secretaría de Comunicaciones como autoridad de aplicación no la había autorizado. En derecho administrativo el silencio del Estado no significa que esté aprobando nada, puede estar mirando un trámite, analizándolo y punto. Y tampoco había intervenido la autoridad regulatoria, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Y por qué no se objetó en ese mismo momento? Porque se estudió, se analizó, se midió el impacto que podía tener sobre menos de un millón de
de abonados. Y la semana, si usted recuerda, hace 20 días nosotros les prohibimos seguir vendiendo como una medida preventiva para empezar a estudiar y ver cómo íbamos resolviendo este tema de clara ilegalidad. Y como respuesta obtuvimos un plan de ventas al día siguiente a toda página. Entonces, evidentemente hay una voluntad concreta del monopolio, porque en esos términos hay que hablarlo, de incumplir la decisión soberana del Estado, que es no autorizar no es una fusión, es la disolución de FiberTel, porque ellos hablan que usan la marca FiberTel. La marca FiberTel no existe. La sociedad anónima FiberTel desapareció por voluntad propia de sus accionistas el 15 de enero del 2009, dejando de alguna manera la marginalidad, la ilegalidad a sus abonados. Fíjese, yo les voy a contar, tanto mi esposa como yo somos abonados de FiberTel. ¿Usted sabe lo que le hicieron a mi esposa al día siguiente que sacamos la resolución? Le pusieron una nota en la página 6 del diario su casilla de mail. Esa es la seguridad que tienen los teóricos rehenes de una decisión del Estado, que tienen 389 compañías para optar. Y fundamentalmente en las grandes ciudades es donde más alternativas hay. ¿Y con qué motivo? ¿Cuál fue? ¿Ponerle en una nota pusieron el correo de su esposa? Sí, en la página 6 del Clarín, si usted lamentablemente no la traje, y decía: nuevos dolores de cabeza para la esposa del ministro. Si vamos a analizar el mensaje mafioso de los dolores de cabeza, en realidad se combinan perfectamente con el corte de en tres lugares del anillo del cinturón óptico de la fibra digital que une Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía y Buenos Aires en el día sábado. Dejaron 100.000 usuarios afuera. Yo no quiero pensar mal, pero... ¿Y en qué se beneficia? Perdón, porque no termino de comprender el hecho de que disuelvan una empresa como FiberTel y sigan operando de esta manera. ¿Cuál es el beneficio? La metodología del grupo. Concentrar, profundizar y consolidar el monopolio. Claro, y lo hacen de pleno derecho, como si ellos fueran autoridad de aplicación y Comisión Nacional de Para hacer Comunicaciones. eso tenían que tener ¿qué autorización lo que hay puntual? De la Secretaría de Comunicaciones, que es la autoridad de aplicación, y de la autoridad regulatoria, que es la Defensa de las Comunicaciones, CNC. Ajá. La Comisión Nacional de Comunicaciones. Perdón. Y acá lo que me parece que todos nos preguntamos, somos ignorantes en esto, y me parece que la idea es: si yo fuera un damnificado como Pino Solanas, que me muero en FiberTel, tiene costo cero hacer la migración. Es costo cero hacer la migración. O sea, hay que cambiar de empresa hay que cambiar de empresa sí o sí, o el Estado o de alguna manera se compromete a garantizar que alguien se va a hacer cargo de FiberTel. Una de las 389 empresas que hay, 389 a lo largo y a lo ancho del país. ¿Están en condiciones de proveer? Por supuesto. Mañana va a salir una clara solicitada en todos los diarios explicando por qué se está en condiciones. Va a haber un proceso gradual de incorporación. O sea, acá no va a haber una situación abrupta, nadie se va a quedar sin su servicio. Lo que sí vamos a hacer es cumplir la ley como corresponde. Ahora, igual, si yo le pidiera como gauchada, ¿por qué no deja seguir funcionando FiberTel? ¿Usted qué me contesta? Que no existe más. Por voluntad propia de ellos. Yo no los prohibí, se autoproscribieron. Sí, igual, se disolvieron, Barragán. Perdón, Julio, igual ellos dejaron a la gente. No tiene costo cero para un montón de empresas o pequeñas empresas que tienen servicio, que tienen una papelería hecha, tarjeta, hay que reimprimir todo ese tipo de cosas. Hay gente que sí le cuesta, o le va a costar un dinero cambiarse. Pero la misma dirección, lo que yo hice el día jueves, por dirección electrónica, le mandé a todos mis contactos el cambio de dirección. No, está bien, pero cuando termina la empresa, pero no es culpa de claramente, pero lo que digo que no tiene costo cero. Eso. Habría que, el reclamo en tal caso habría que hacerle a aquellos que le vendieron un servicio y un día dijeron no estamos más. Quería saber qué te parece todo esto, Luis. Lo que demuestra es la política del grupo hacia la concentración de medios, ¿no? O sea, de entrada FiberTel lo que hacía era alquilar, porque la modalidad para por ahí, lo que entiendo yo, ¿no? De cómo era la modalidad, que fui cliente también. FiberTel se crea como compañía que lo que hacía era alquilar los servicios de multicanal o cablevisión, telecentro, incluso la de las telefónicas, y vendía internet alquilando cualquier medio. O sea, FiberTel podía optar por alquilar cualquiera de esos medios. Lo que hace el grupo Clarín es asegurarse que FiberTel brinde internet solamente
en las redes de Cablevisión y de Multicanal. O sea que lo que está haciendo es concentrar la posibilidad y quitándole la posibilidad al cliente de FiberTel de que pueda elegir. Porque, por ejemplo, antes había 2 opciones en cable de internet. Hoy tenés una sola. O sea, no es que hay varias opciones que vos tenés ni en Cablevisión ni en Multicanal. Vos tenés FiberTel, va por Cablevisión y por Multicanal. Claro. O sea, lo que hace el grupo es seguir concentrando, obligar al cliente de FiberTel a tener que estar sí o sí en las empresas del grupo. El discurso de ellos es el absolutamente opuesto, ¿no? Que lo que hay que defender es la libertad de elección del consumidor. No solo están mandando eso, también están llamando, yo también soy abonada a FiberTel, están llamando abonado por abonado para pedirnos que no nos enloquezcamos. Yo le dije a la que me llamó que no estaba tan nerviosa como para que me llamen por teléfono. Y hay que no se gasten, no gasten en mí. Y hay también un amparo, se presentó un amparo, lo dan como caso testigo. Es la misma empresa la que está dando la señal de que hay un particular, un damnificado, que presentó un amparo supongo que para pedir una medida cautelar, que se llama el hombre Jorge Argentino Patricios. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo digo, por FiberTel uno no va a militar, ¿no? O sea, no es una causa FiberTel. Más allá de los dueños de FiberTel, no es algo que uno diga... ¿Qué te emociona? Entonces dije, ¿quién será este señor? Y googleando nada más, me di cuenta que todo tiene que ver con todo, porque no es un simple abonado a FiberTel, también es criador de Aberdeen Angus, hay soja, forma parte del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires, se integra la comisión Miravoz de Código Aduanero, es decir, es alguien pero además un fallo así fue lo que detuvo la aplicación de la ley de medios. ¿No es cierto? Un fallo de estas características, un particular, uno que funcionó a favor. Pero además decías esto de no se puede ser tan militante, están convocando una marcha. Ahora, para una multitudinaria marcha. Ahora tenés que ser, ¿no? Para ir a esa marcha, tipo es como una marcha a favor de McDonald's, es como ridículo. Vamos a seguir igual, vamos a ver otro informe y seguimos charlando, porque vamos a agotar el tema FiberTel. Este es otro caso, o el mismo caso, u otro caso de distinta vara en novedades en la banda ancha. Lo vemos. Novedades de banda ancha y distinta vara 2. Otro caso de distinta vara. Vean, así se informa acerca de estos cumplimientos de disposiciones legales. Madrugada caliente en Liniers, hubo desalojo de kiosqueros, una situación muy tensa. Según lo que pudimos ver, era por ocupación ilegal del espacio público y también por falta de habilitación. Dudas que había en torno a la habilitación municipal. Los locales incluían puestos de comida al paso, artículos de electrónica, venta de ropas, discos compactos, películas copiadas en violación a la ley que tiene que ver con la propiedad intelectual. El tono es neutro y hasta condenatorio para con estos peces flacos. Y por supuesto, la oposición nada dijo en estos casos. En cambio, cuando el infractor es el poderoso Mañeto, se pretende involucrar a la sociedad en defensa de los intereses de los 4 vivos de siempre. La libertad de elección claramente afectada y los usuarios preocupados. FiberTel, el escándalo. La empresa anunció que garantizará el servicio y empezó acciones legales contra el Estado. FiberTel, el escándalo. Denunció la oposición que esto forma parte de una campaña kirchnerista para limitar la libertad de expresión y controlar los medios. La empresa dice que va a llegar estas medidas hasta las últimas consecuencias y que va a seguir prestando el servicio al millón de usuarios. Como cierre, y aquí la importancia de la ley de medios, la corporación ignoró hoy 3 noticias fundamentales en la cibercuestión. Y solo recurriendo a Tiempo Argentino, no es dueño de papel prensa por supuesto, pudimos enterarnos. Noticia 1. Tiempo Argentino. El traspaso de FiberTel a otras empresas será gratis. Las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero e idéntica calidad de servicio, según el gobierno. Noticia 2. Clarín sabía y continuó operando. El grupo de Mañeto admitió ante la Bolsa de Londres en 2007 que no podía garantizar la continuidad del servicio. Noticia 3.
Investigan presunto sabotaje en las redes de fibra óptica de Telefónica. Como cierre, el humor del Twitter de la revista Barcelona. Ojalá Clarín organice con prolijidad su obligada retirada de Fibertel. Así no genera entre los usuarios afectados una innecesaria ola anti-K. Bien, vamos. Me quedé pensando en, ministro, con la reunión, la reacción de la oposición, que en realidad es como separar Clarín, separar la empresa de la oposición, ya a esta altura es ridículo, porque cuando los mismos periodistas dicen la oposición dijo, son ellos la oposición, y ellos dicen, pero pensaba cuánto de lógico tiene, perdón, que esto lo lleven a una cuestión legislativa. ¿Esto no es una decisión administrativa? Le explico. El otro día, inclusive, cuando terminó esa conferencia de prensa, a uno de los participantes, no recuerdo el legislador que fue, le preguntaron si había leído la resolución. Y dijo que no. No es la decisión es administrativa, la fija el jefe de gabinete. Ahí lo oía el diputado Aguad, ni sabía, es una resolución del secretario de Comunicaciones, que por la gravedad del tema y por la seriedad y la importancia del tema la anuncié yo, que de él depende del Ministerio de Planificación. O sea que es una resolución, la número 400 de la Secretaría de Comunicaciones del año 2010, para estar en el boletín oficial. Digo, esto es como si yo tengo un taxi sin licencia, vienen y no me dejan trabajar más en esa situación, y vienen 12 diputados y dicen vamos a llegar a este problema. Igual. Es lo mismo, lo que pasa es que evidentemente la influencia del taxista acá es mayor, ¿no? Ahora, perdón, pero el gobierno no debe estar ausente de las consecuencias mediáticas que iba a tener esto. No. ¿Están dispuestas a pagarlas? Nosotros no, es decir, si hubiera una merma en la calidad del servicio, calculo que sí, creo que es el golpe del efectismo de ahora. Un diputado dijo que se iba a volver loco por cambiar la casilla. Yo creo, ¿lo dijo en serio? Hay cosas que son poco... Sí, pregúntatelo de vuelta, a ver, pregúntatelo. No puedo creerlo, para mí es una ironía. No puede haber dicho eso. No sé, quizás fue una ironía, es rara la frase, a lo mejor fue una ironía. Dejémosle margen para que haya sido una ironía. No hay ningún fundamento. Saben que es una resolución del secretario de Comunicaciones, no saben ni la entidad del instrumento administrativo del que están hablando. Ahora, el grupo ese que vimos protestando, el que va a tratar de sacar una resolución contra esta medida, yo por lo que vi era otro grupo que el que fue a cenar. Sí. O sea, algunos los invitan a cenar y a otros los dejan luchar por ellos. Y siempre pasa, es así, estos no comen. Por ahí le mandaron la viandita a la casa. Estos no comen. Pero igualmente, la reflexión. En el tema de Internet viene una etapa como la televisión digital. Vamos a recuperar, como decían nuestras abuelas, el broadcasting, el aire, como propiedad de todos. La presidenta nos ha instruido, estábamos ya trabajando en el tema y vamos, por supuesto, a acelerar todos los tiempos para llevar el Wi-Fi a todos los espacios públicos a lo largo y a lo ancho del país. Una tarea que va a llevar seguramente un año y medio, pero vamos a trabajar muy fuertemente en eso. Y luego hay otro, yo lo veía ahí a Santos Biasati decir que nosotros queríamos limitar la posibilidad de la gente de comunicarse. Durante nuestra gestión, tomándole el presidente Kirchner y la presidenta, se incorporaron 1,5 millones de líneas telefónicas fijas, 36 millones de celulares, 2.300.000 abonados a Internet. O sea, había 1.700.000 abonados a Internet y se incorporaron 2.300.000 más. Se incorporaron 20.000 kilómetros de fibra óptica, que es lo que nos permite hoy estar hablando de esto. Entonces, realmente, ¿cuál es la limitación que ha hecho el gobierno en relación a poder comunicarse? Hemos expandido casi en un 100% y en algunos casos en el 400% del caso de la telefonía celular, a través de nuestra gestión, la posibilidad de la gente de comunicarse y de expresarse. Ahora, Fibertel está haciendo una campaña bastante intensa con un spot que creo que rota por todos los canales abiertos, o sea, de televisión abierta, de cable, en todos los cortes absolutamente, hablando sobre las víctimas, que los usuarios son víctimas y que ellos iniciarán acciones legales.
¿Pueden iniciar algún tipo de acción legal? Como a poder, pues, todo el mundo. No puede. ellos, podrían los particulares. Ellos en realidad no son muy proclives a peticionar, generalmente presionan, de hecho lo hemos visto que sin haber leído el instrumento legal de que se trataba, salieron a hablar 20 diputados. Le quería, usted hizo un comentario antes que a mi criterio es muy interesante. En realidad, en Mendoza, el que hizo la apelación contra la ley de medios fue un diputado nacional. Después de haber perdido la votación y salió una norma de su lugar de origen, que es el Congreso de la Nación, el diputado Thomas fue el que hizo el amparo. Luis, ¿qué se...? No, lo que yo entiendo es que hoy leía Clarín a la mañana y había uno de los expertos de los tantos que tiene Clarín para hablar en el medio diciendo que se estaba vulnerando el derecho a la propiedad, ¿no? Porque se limitaba una empresa o se la hacía desaparecer. Y yo siempre lo traigo a colación lo mismo porque es como que el grupo siempre prepondera el derecho a la propiedad por encima de otros derechos. Entonces acá es el derecho de una persona, de una razón social de trabajar, y lo pone por encima del derecho de 1,5 millones de usuarios a tener, primero, estar legalmente con el servicio como lo tienen que tener y la posibilidad de optar por el servicio. Así que me parece que acá también se viene un debate sobre la colisión de los derechos constitucionales, ¿no? Si el derecho de propiedad, tal como lo plantea Clarín, tendría que siempre estar por encima de los otros derechos constitucionales que tienen el mismo raigamen, ¿no? Pero además el enfoque, ¿no? Porque me parece que lo importante ahora, y yo no sé, me parece que falta información, me parece que así como ellos están, Fivertel o Clarín está rápidamente saliendo al ruedo con cartas y con llamados, tendría que haber una comunicación mucho más clara, puntual, precisa, como el 678 Kids, una cosa así para explicar la movida, porque son dos lecturas posibles. Una empresa que tiende a la concentración asombrosa, sobre todo en los últimos años, que en connivencia con respectivos y con sucesivos gobiernos se refugia en la ilegalidad porque total sabe que nadie la va a molestar, que con ellos nadie se va a meter. Más que refugiarse en la ilegalidad, crean las leyes que necesitan, digamos, los gobiernos le dan las leyes que ellos tiene todos los instrumentos, como que cena con los políticos, y después le dan todos los instrumentos para que haga sus negocios a gusto y piacere. Cuando esa relación de connivencia se corta, es muy fácil ponerse en el lugar de perseguido. Entonces me parece que hay que tener todos los elementos para discriminar entre una situación y la otra. Bueno, es interesante, yo he aprendido mucho en este programa, lo confieso, con los entrevistados y con mis colegas. No sé si hoy me disparó algo que dijo Sandra o Carla, no recuerdo, que esto que está ocurriendo con la reacción que produce Fivertel, y voy a decir algo que es doloroso, defendido por los representantes del pueblo de la oposición. Es decir, quienes defienden al grupo hegemónico son representantes del pueblo. Estos que los que uno elige, esos son representantes del pueblo. Bueno, están haciendo su papel como ellos creen que tienen que hacer el papel. Y me preguntaba si esto que queda, digamos, de la etapa de Cristina, con todos estos frentes abiertos muy grandes, papel prensa, que va a haber un anuncio el 24, los hijos de la señora Noble, apropiados, perdón, el cambio de la ley de radiodifusión, y todas las medidas que pueda haber van a ser, digamos, permanentemente de rupturas y de clivaje. La sociedad va a estar, tiene que acostumbrarse, te estoy tomando una parte de lo que vos me dijiste y me autorizás, creo. Es un momento de clivaje que uno tiene que tomar posición. No hay más neutralidad, no hay más no lugar, no hay un aeropuerto no lugar de filosofía para quedarse. O estás en el lugar de clivaje que te corresponde o estás en el otro. Nosotros optamos por el no estar con los medios hegemónicos. Entonces, habrá que ver cuál es la opción que toma la mayoría. Es simplemente eso. Vamos a ir a un informe, pero antes yo quiero, porque esto me parece importante, porque se dice que no, que esperemos, que hay que ver 90 días. En 90 días se acaba, se desenchufan. Esto es lo que plantea la resolución. Para nosotros siempre la prioridad va a estar el derecho del usuario a recibir el servicio. Vamos a ir viendo el plazo, viendo cómo el mercado reacciona, cómo se van trayendo los equipos que hacen falta para ir incorporando en estos 90 días,
Una vez que nosotros entendamos que satisfactoriamente todo el universo de usuarios haya migrado... Pero hay que empezar a irse, porque se cierra FiberTel, cierra. Es que FiberTel no existe más, se autodisolvieron. Es un servicio que se presta... No lo puedo creer. Trucho. No te angusties. Los usuarios argentinos no merecen estar operando un servicio que maneja un esquema de confidencialidad además tan grande como es el Internet, con una empresa que está en la ilegalidad, que se autodisolvió. No es que el Estado la disolvió, se disolvieron ellos. Lo que me llama mucho la atención es y cómo funcionan, ¿no? En un mercado que es tan competitivo y tan agresivo, el silencio de la competencia. Si yo fuera competencia y yo tuviera un servicio de cable, un servicio de Internet, sería un gran momento para sacar aviso, para sacar solicitada, para decir cosas, que comunicar que te vamos a recibir, que bla, 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 bla. Es un gran momento de negocio para la competencia. Me llama la atención por ahora el silencio. Es interesante lo que vos planteás, porque alguien me planteó hoy, todo lo que estamos tratando de ver si tenemos un mensaje esclarecedor de esto. Hoy me planteaban si en el fondo lo que ha ocurrido con este tema no se parece al tema de las retenciones asiago, que por una mala comunicación, o una comunicación no eficaz o eficiente, ocurrió esto que ocurrió. El tema que si bien no tiene la gravedad, no deja de ser un tema grave, porque toca lo que dice Cavito, y uno se pregunta, así como los camperos, los pobres y los ricos, salieron a manifestarse a favor del negocio agroganadero, en este caso, ¿no será también algo parecido? Que los damnificados, los pobres, salgan en defensa de sus patrones. Yo personalmente pienso que no. Las cooperativas esta semana van a las pequeñas y medianas empresas, que fueron las grandes perjudicadas del proceso de concentración, esta semana van a salir muy agresivamente a recuperar la parte del mercado que les debiera haber pertenecido a ellos. Y hay otros grandes actores que también yo creo que no hablan por temor, pero está claro que el problema de la difusión es lo que es el eje central de la discusión argentina hoy. El martes se va a hablar de papel prensa. Es decir, ¿cuál es el problema en la Argentina? Uno quiere comunicar. Ahora, yo no tengo 300 empresas que me comuniquen. Humildemente vengo aquí a este programa, he podido hacer alguna nota radial, pero no es lo mismo el poder de comunicación que tengo yo que el que tiene Google. Y justamente hablando del poder de comunicación, vamos ahora a ver un informe sobre el papel prensa y el papel de la prensa. Lo vemos y lo discutimos. Papel prensa y el papel de la prensa. Todo tiene que ver con todo, dicen los amigazos de TBR, y vaya si anoche lo demostraron. Veamos este fragmento del informe que relaciona a Mañeto, Helblum, papel prensa y tanto más. Una de las cosas más maravillosas que a mí me ha pasado en mi carrera es conocer gente que te deja un sello, ¿entendés? Como lo fue Carlos Fontana Rosa en su momento. Y el otro día cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional. Carta clave en el conflicto papel prensa. Lidia Papaleo rompió el silencio. Y yo con Mañeto de Clarín, en otra parte, donde coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. No había chances. Me encontré con una persona realmente excepcional y realmente conocí un personaje que entendés que hay gente que es diferente y que realmente me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad, los testimonios de vida. Por otra parte, durante mi desaparición con detención, fui objeto de torturas que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos, y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en la cárcel. Mi hermana, que fue torturada, violada, lo dijo siempre, prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. Chiche Helblum está al servicio de determinados intereses. Los intereses son los de las empresas que contratan a Chiche Helblum para que diga las cosas que esa empresa quiere que diga Chiche Helblum. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Según se anuncia, el martes próximo, la presidenta presentaría el relato de la historia oficial de papel prensa en público. ¿La historia oficial? La historia oficial, sí, efectivamente. Es la historia del gobierno. Ellos han construido
Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Magneto de Clarín coloquialmente me aseguró: firme o le costará la vida de su hija y la suya. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. Chiche habló de que Magneto le enseñó cosas que no se enseñan en la universidad, cosas que agradezco que no se enseñen las cosas que Magneto le pueda estar enseñando a Chiche Helblum, ¿no? En una reunión. También habló del compromiso con el futuro de la gente que tiene Magneto. En una empresa donde la gente se la echa como perro, donde no hay comisiones, no te deja sindicalizar, o sea, es un lugar muy difícil para el trabajador. Habría que por ahí esto difundirlo más, lo complicado que es trabajar para el Grupo Clarín. Yo trabajé ahí y por eso también me enoja, porque Chiche termina diciendo, después de decir esta sarta de asquerosidades, inmundicias, para limpiar la imagen de un tipo tan complicado como Magneto, que puede terminar preso por crímenes de lesa humanidad. Helblum es una de las personas que tiene que estar presa en la Argentina por la participación en el terrorismo de Estado. Él fue director de la revista Gente, y la revista Gente ha sido denunciada por una serie de notas que escribieron, además... Esto es 25 de mayo de 1978, uno de los momentos más cruentos de la dictadura, la revista Gente. La nota de tapa es: en Francia, investigación sobre la campaña anti-argentina. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién está detrás? ¿Campaña anti-argentina qué era? Eran las denuncias de los organismos de derechos humanos en Europa, diciéndole al mundo que aquí en la Argentina había torturas, secuestrados, desaparecidos, centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte, y Chiche Helblum, dirigiendo la revista Gente, va él a Francia a hacer ese tipo de notas, es decir, a denunciar a los organismos de derechos humanos y decirles terroristas. El feriado 2 de abril en Malvinas se mantiene el día viernes. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? El día de la memoria. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El del golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo del 70, por el recordando 73. Ahí es miércoles. Un documento histórico trascendente. Es muy importante que todos recordemos qué pasaba el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Helblum es una de las personas que tiene que estar presa en la Argentina por la participación en el terrorismo de Estado. El muy buen invitado de ayer, Fena de la Mayora, fue claro al referirse a Samuel Helblum. Lo de Chiche Helblum me parece siniestro, realmente siniestro me parece. No, llamo a la gente que tenga conciencia a no escucharlo más, sinceramente, a no escucharlo más, a no alimentar más su morbo inmundo, como dijo Barragán, esas inmundicias que dijo. Es espantoso lo que dijo, porque teniendo archivo de la historia y de cómo se comportó él en ese momento espantoso y trágico de la historia de los argentinos, ¿se puede decir malas palabras? Dígala. Según cuál, a ver, debe decir. Es un hijo de puta. Perdón, pero es así, es un hijo de puta. O sea, no se puede creer que el tipo manosee de esa manera 30.000 personas desaparecidas diciendo ¿qué es el 24 de marzo? Haciéndose el tonto con eso. Es una cosa de locos, o sea, realmente es una cosa de locos. Como cierre del presente informe, analicemos este contrapunto. Hace unos años, así definía Helblum a Magneto. Cuando fue la famosa discusión Menem-Magneto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Magneto: lo que usted hace, que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Y le contestó Magneto: puesto menor. Puesto menor. Y a mí me parece que lo contó porque le fascinó. Le fascinó que para alguien el de presidente fuera un cargo menor. ¿Cuál es el contrapunto? Así titula hoy en Tapa La Nación. Prepara el gobierno una ofensiva contra los diarios. Acusará a Clarín y La Nación, principales accionistas de Papel Prensa. Pretende anular la compra. Señores, un 1 hacía tiempo que no... Este titular es demostrativo de la concepción monopólica. Para La Nación, los diarios son solo los dos que obtuvieron el monopolio de Papel Prensa gracias a delitos de lesa humanidad. Para ellos, la investigación de esos delitos es una ofensiva. Y por último, quien define a la presidencia de La Nación como puesto menor es
una pobre víctima. Pregunta final digna de 678 Kids. ¿Está mal que Clarín y La Nación tengan que pagar el papel al mismo precio que el resto de los diarios? Muy lindo el informe, a mí me gustó. Menos mal. Lástima que no tengo las banderitas, pero bueno, pensaba todo esto, ministro, gira en torno a que esta semana, mañana pasado, ¿qué programa vamos a tener esos días? 24, Dios mío. Me tocan todos a mí. Se presenta el documento La Verdad sobre el papel prensa. Es un informe que se le presenta a la presidenta. Y nos quiere contar un poco de qué se trata. Esto que suena raro, presentar un informe. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hay en ese informe? ¿Y qué puede suceder a partir de ese informe? Yo lo que puedo decir es lo que puede suceder a partir de ese informe. El informe no es de mi área, lo conozco periodísticamente, digamos, ¿no? Creo que es muy sano que genere un proceso de saneamiento sobre una operación que estaba teñida de dudas inicialmente, ahora de sospechas. Y creo que va a marcar un antes y un después en los accionistas de papel prensa. Yo no sé, el planteo de La Nación me parece un poco exagerado. Porque La Nación es un diario que tiene más de 100 años, pero los accionistas que estaban en el momento que se hizo la operación de papel prensa creo que tienen que dar algunas explicaciones en la justicia y que seguramente eso va a tener una enorme repercusión pública. Creo que Daniel Toñetti habló de jaque mate, referido a un tema mucho más serio que y mucho más tremendo y espeluznante, pero algo parecido, ¿no? Por lo menos un jaque importante. Ahora, yo me pregunto, porque todo esto viene con acusaciones de que el gobierno está atacando la libertad de expresión. ¿Esto no significa que el diario Clarín pueda seguir existiendo? Pues en absoluto. A mí me parece que... Una cosa es papel prensa, otra cosa es que el diario siga... Y se quieren repetir situaciones, a lo mejor, de la primera etapa del peronismo, de la década del 50, donde había habido problemas reales con la cuestión de libertad de expresión, que no existen. Se pretendió imitar la famosa sequía que tuvo el campo argentino el año pasado, también con la sequía del 52, y que ese era el fin, el apocalipsis del gobierno. Me parece que la Argentina, comparto con Barone, está en una etapa muy trascendente, un punto de inflexión, y todos aquellos que quieran remedar el presente con lo que pasó en el pasado se equivocan. Hay una juventud que viene con una fuerza enorme, con una voluntad de debate y de expresarse muy grande. Uno ve las encuestas de opinión, el gobierno viene consolidándose muy fuertemente, creciendo muy fuertemente la imagen positiva de la presidenta, del expresidente Kirchner. Yo realmente veo una primavera en la Argentina, en el sentido de la posibilidad de expresarse diferente, más abierto, va a haber más bocas de expendio. Desde Internet, donde estos 389 actores van a tener un rol muchísimo más importante que el subalterno que están jugando ahora, hasta pero Clarín va a el seguir tema del papel de diario, que va a tener un precio realmente Clarín puede seguir saliendo todos, si compra el papel, o sea, cuando se arregle, si podemos llegar a solucionar el tema de cómo es esa empresa, y Clarín seguirá funcionando. Por supuesto, porque no hay que confundir a las empresas con los accionistas. El compañero es un trabajador del diario Clarín. Y estamos hablando con él y coincidimos en un montón de cosas. Es parte de Clarín. Lo que más no o menos, es accionista, esa es la diferencia. ¿Sos parte de Clarín, Siri? Sí, de la vereda por lo menos. Por supuesto. Sí. Trabajo desde el 95 ahí con los delegados. El problema es sobre más que nada de lo que pasa en papel prensa, sobre el precio del papel y la puja que puede haber. Más allá de la puja política, el tema es cómo Clarín utiliza papel prensa y Clarín y La Nación, cómo utilizaron papel prensa en beneficio de ellos, de estos dos diarios, ¿no? Yo me acuerdo en el 2004 cuando nosotros tuvimos el paro en la planta por el cual quedaron 120 personas en la calle. El único medio que sacó, porque nadie se enteró de lo que nos pasó a nosotros. No. O sea, nadie sabe que fuimos procesados penalmente, que fuimos a juicio oral, nos acusaron de privación ilegítima de la libertad, lo menos que nos dijeron. El único medio que publicó algo fue el diario Crónica, que hizo un seguimiento durante los primeros 3 días del conflicto. La empresa estuvo parada 4 días. Básicamente, ¿ustedes cómo fue? ¿Hicieron un paro? Nosotros hicimos, paro y una toma. Sí,
No, toma no, porque esa es la palabra que utiliza la empresa para justificar que la huelga es ilegal. O sea, hay que, por ahí a veces con las palabras metemos la pata. Lo que nosotros hicimos es ejercer el derecho a huelga. Nosotros hicimos una huelga en el lugar de trabajo. Sí. Desde el 98 hasta el 2004 nosotros hicimos denuncias en todos los ámbitos posibles. Porque, para decir la violación más flagrante que hacía la empresa, nos hizo hacer la flexibilización que quería el innombrable Anillaco. Sí. Bueno, nosotros trabajábamos de miércoles a domingo, los sábados y domingos como hora simple, y teníamos franco lunes y martes. Eso es violatorio de la ley de contrato de trabajo y del convenio, entre un montón de cosas. Higiene y seguridad, bueno, un desastre lo que son las empresas de Clarín. Entonces, en el 2004, después de varias reuniones, incluso con algunos gerentes del diario, se decidió ir a una huelga. Y esta huelga duró 4 días, el ministerio aplicó la conciliación obligatoria, la conciliación no se acató, y la empresa, en plena conciliación obligatoria, despide 120 personas, incluida toda la comisión interna. Inicia juicios contra los delegados, juicios laborales por desafuero, denuncias penales, y bueno, y todavía, a 6 años de ese momento, la justicia no se expidió ni siquiera sobre la medida cautelar. No hay un fallo. Hay fallos de la justicia. Yo leí que había algún fallo que te permitía volver a ingresar a la empresa. Hay 2 fallos. Uno de marzo de este año, para que la gente entienda, una medida cautelar es un amparo. El amparo, a diferencia de un juicio ordinario, tiende a hacer todo más rápido, porque el daño que se genera es irreparable. Una medida cautelar tendría que durar no más de 3 meses. Hasta que el juzgado del doctor Calandrino, el juzgado del 75, ordenó la reinstalación y anuló la medida cautelar, tardaron 5 años. Esta medida cautelar, que después derivó en una multa que la empresa está pagando porque no nos dejó entrar, violó la resolución de la justicia, violó la resolución del ministerio, que se dictó en marzo de este año también. El Ministerio de Trabajo sacó una resolución este año ordenando la reinstalación con apercibimiento de multa. También la empresa se negó a reinstalarnos. Esto también pasa en Canal 13. Hay 2 delegados de Artear que también están privados de ingresar a su puesto de trabajo hace 18 meses ya. ¿Y vos ya, te buscaste otro laburo? Otra gente... No, por suerte con los compañeros que están ahí en la tribuna hemos podido sostener la comisión interna desde la vereda. La gente, la verdad, que ha apoyado. ¿Cómo desde la vereda? Sí, porque... ¿Qué es eso? ¿Ustedes trabajan en la vereda, no entran en el edificio, sí, pero cobran sueldo? ¿Cómo es? No, tampoco. El tema es así. La justicia lo que dice es... La justicia en la sala 8, en un fallo totalmente ajeno a derecho, porque a Clarín le gusta hablar sobre derechos, sobre cómo se vulneran estos derechos. La sala 8 lo que dio fue un empate. Una medida cautelar, un amparo, no puede haber un empate. Dijo, bueno, no tenés argumentos legales para tenerlos afuera, pero pagales el sueldo, garantizarles la libertad sindical. Que no jodan. Básicamente. No jodan. Y nos dio un cuarto gremial a 500 metros de la planta. ¿Con aire? En el baño. Le dieron un bañito. No, ni siquiera baño ahí. Ni siquiera baño. O sea, y le dijo a la justicia, yo me comprometo a que la gente pueda entrar en ese cuarto gremial, obviamente. Ahora, perdón, cosa que no se te interrumpo porque es interesante para todos, creo. La pregunta que creo que nos nace es, ¿cómo reaccionaron los colegas de Clarín, que son cientos? Los que están adentro. ¿Cómo reaccionamos los periodistas, los fraternos periodistas? Nosotros la primera reacción que tuvimos, en la ingenuidad que nosotros teníamos todavía aquel día, de no estar empapados de lo que es, porque eso es lo que le pasa a la mayoría de la sociedad, ¿no? Está muy inmersa en sus propios problemas, nos pasa a los delegados gremiales que estamos tratando de resolver los problemas de nuestro taller. Nosotros ingenuamente hicimos un volante con una tapa que le dolió muchísimo a la señora de Noble, era una tapa de la revista Viva, que es la que sale con Clarín, que decía: Ernestina poco noble despide 119 trabajadores, y se la fuimos a llevar a Santos Biasati, a... Usted también. La ingenuidad absoluta. No, María Laura Santillán y todo estos periodistas. Acá no la trajeron, bueno, no estábamos. No, bueno, pero también, yo creo que la coyuntura política del país cambió muchísimo. Creo que lo que hoy se puede dar el lujo de este país de debatir, de encontrar un espacio, quizás en el 2004 era un poco complicado, el país estaba saliendo de una crisis muy grande y quizás había cosas mucho más urgentes, y nosotros lo entendimos. No quisimos salir a cortar rutas, no quisimos salir a plantear nuestros problemas, nuestras diferencias de otra forma, porque creemos que este es el camino. Llevamos 6 años.
Hemos logrado en 6 años que haya un fallo de la justicia que no se acata. Nosotros ahora estamos presentando un recurso de desobediencia contra la empresa porque la empresa no cumple las resoluciones judiciales. Con respecto a los salarios, el fallo decía páguese los salarios como corresponde. Yo he estado hasta 1 año sin cobrar sueldo. Y nosotros lo que decidimos fue seguir la gente que había quedado después diezmada, después de todos los despidos que hubo. Nosotros pudimos reincorporar a 62 trabajadores de esos 120 que quedaron despedidos, que a nosotros nos llena de orgullo porque nunca en la historia Clarín reincorporó un trabajador, ninguna empresa del grupo. Bien. Y tampoco ha reincorporado a ningún delegado, lo cual nos daba que pensar. Pero... Ahora, a propósito de, volviendo un poquito al tape, ¿no? A la etapa de La Nación de hoy, sí, a la ofensiva contra los diarios. El otro día, revisando un poco la historia de Papel Prensa, de ADEPA, la historia reciente de los diarios argentinos. El otro día yo le hacía una entrevista al director del diario La Arena de La Pampa, que es uno de los diarios que se fue de ADEPA con el conflicto de la ley de medios, y me comentaba un dato que no es desconocido, pero que no se menciona, que allá por el 78, cuando Papel Prensa se estaba haciendo fuerte y cuando Clarín y La Nación empezaban a intentar cooptar a todos los diarios del interior, o por lo menos insinuaban eso a través del precio del papel, ADEPA los echó. Se tuvieron que ir, porque hubo planteos de los dueños originales de los pequeños diarios del interior que se estaban dando cuenta de por qué habían creado Papel Prensa, claro, en complicidad con la dictadura, y cuál era la pata comercial que les interesaba a Clarín y a La Nación, y hubo un planteo muy serio y terminaron echados de ADEPA. Después compraron los diarios, cambió la dirección de ADEPA y volvieron. Muy bien, a mí me gustó la parte de Blanqui y Van der Kooi riéndose de la versión de Lidia Papaleo. Me parece que tienen un humor negro que les envidio, ¿eh? Realmente a Blanqui y Van der Kooi les dedico este corte y un beso grande cuando nos veamos. Un beso de varón. Ya nos abrazaremos. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más 678. Como dos computadoras, horas, meta echar carbón en la locomotora, recorriendo que le den solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer